Regla de la cadena para logaritmos. En general vamos a usar la regla de la cadena para tener producto de logaritmos, pero siempre y cuando cumplan la siguiente forma. Veamos ahora para dos logaritmos. Tenemos logaritmo de a en base b por el logaritmo de c en base a. Esto va a ser igual a logaritmo de c en base b. Ahora veamos para el producto de tres logaritmos. Tenemos logaritmo de a en base b por el logaritmo de c en base a por el logaritmo de d en base c. Esto va a ser igual a logaritmo de d en base b. Ahora veamos para cuatro logaritmos. Logaritmo de a en base b por el logaritmo de c en base a por el logaritmo de d en base c por el logaritmo de e en base d. Esto va a ser igual a logaritmo de e en base b. Antes de pasar a dar la regla práctica de cómo deducir la regla de la cadena, vamos a recordar que el logaritmo de n en cualquier base, esto es llamado número, y el b es la base. Bien, ahora para entender de manera práctica la regla de la cadena, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. En la parte superior, acá tenemos que en el primer logaritmo de a en base b, nos damos cuenta que el número en el siguiente logaritmo pasa como base, y esto va a ser igual a el logaritmo del número del último logaritmo multiplicado, y de base va a quedar como el primer logaritmo, la base del primer logaritmo. Ahora en la parte de abajo, para producto de tres logaritmos, acá tenemos que darnos cuenta que en el primer logaritmo el número pasa en el siguiente logaritmo como base, y ahora en este logaritmo el número que tenemos c pasa en el siguiente logaritmo como base, y esto va a ser igual a el logaritmo de la base del primer logaritmo, y como número vamos a tener a d, que es del último logaritmo, del tercer logaritmo. Ahora para cuatro logaritmos, en la parte de abajo, acá lo mismo, análogamente, vemos que el número del primer logaritmo a pasó a ser base en el segundo logaritmo, y ahora este número del segundo logaritmo pasó a ser base del tercer logaritmo. Ahora del número de este logaritmo pasó a ser base del cuarto logaritmo, y en la igualdad nos va a quedar que logaritmo de la base del primer logaritmo y del número del último logaritmo. Y así de esta manera podemos hallar para 5 logaritmos, para 6 logaritmos y en general para n logaritmos. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. Nos piden hallar m igual a logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 5 en base 3 por el logaritmo de 7 en base 5 por el logaritmo de 8 en base 7. Si podemos observar, nos damos cuenta que aquí el número en el primer logaritmo pasa en el siguiente a ser base. Lo mismo acá, el número del segundo logaritmo pasa a ser en el siguiente la base. Y aquí por último el número de este logaritmo pasa a ser base en el siguiente logaritmo. Entonces podemos decir que, o podemos aplicar la regla de la cadena.
Entonces diremos del método ya estudiado que esto va a ser igual a logaritmo de 8, el último logaritmo, y la base del primer logaritmo en base 2. Como nos pedían hallar m, por definición sabemos que 2 a la m es igual al número 8. Entonces 2 a la m es igual a, pero 8 es igual a 2 al cubo. Entonces por igualdad de exponentes, entonces diremos que m es igual a 3. Y esta es la forma de cómo aplicar la regla de la cadena para logaritmos.